Las imágenes que Jesús usa en la primera parte del Evangelio de hoy nos dejan consternados. El sol se oscurece, la luna deja de brillar, las estrellas caen y los poderes celestiales tiemblan. Pero un poco después, el Señor nos abre a la esperanza. Precisamente en ese momento de oscuridad total, el Hijo del Hombre vendrá, y ya en el presente se pueden vislumbrar los signos de su venida, como cuando se observa una higuera que empieza a brotar porque el verano está cerca. Con la ayuda de este Evangelio podemos leer la historia considerando dos aspectos: el dolor de hoy y la esperanza del mañana. Por una parte, se evocan las dolorosas contradicciones en las que en cualquier tiempo la realidad humana permanece inmersa. Por otra parte, se percibe el futuro de salvación que le espera, es decir, el encuentro con el Señor que viene para liberarnos de todo mal. Contemplemos estos dos aspectos con la mirada de Jesús. El primer aspecto, el dolor de hoy. Estamos dentro de una historia marcada por tribulaciones, por violencias, sufrimientos e injusticias, esperando una liberación que parece no llegar nunca. Sobre todo, los que resultan heridos, oprimidos y a veces pisoteados son los pobres, los anillos más frágiles de la cadena. La Jornada Mundial de los Pobres que estamos celebrando nos pide que no miremos a otra parte, que no tengamos miedo de ver de cerca el sufrimiento de los más débiles, para quienes el Evangelio de hoy es muy actual. El sol de sus vidas frecuentemente se oscurece a causa de la soledad. La luna de sus esperanzas se apaga. Las estrellas de sus sueños caen en la resignación y su misma existencia queda alterada. Todo eso a causa de la pobreza, que a menudo están forzados a vivir, víctimas de la injusticia y de la desigualdad, de una sociedad del descarte, que corre velozmente sin tenerlos en cuenta y los abandona sin escrúpulos a su suerte. Pero por otra parte está el segundo aspecto, la esperanza del mañana. Jesús quiere abrirnos a la esperanza, arrancarnos de la angustia y del miedo frente al dolor del mundo. Por eso afirma que justo cuando el sol se oscurece y todo parece que se hunde, Él se hace cercano. En el gemido de nuestra dolorosa historia hay un futuro de salvación que empieza a brotar. La esperanza del mañana florece en el dolor de hoy. Sí, la salvación de Dios no es solo una promesa del más allá, sino que ya está creciendo dentro de nuestra historia herida. Se abre camino entre las opresiones y las injusticias del mundo. Precisamente en medio del llanto de los pobres, el reino de Dios despunta como las tiernas hojas de un árbol y conduce la historia a la meta, al encuentro final con el Señor, el Rey del universo, que nos liberará de manera definitiva. En este momento, preguntémonos, ¿qué se nos pide a nosotros, cristianos? Que alimentemos la esperanza del mañana, aliviando el dolor de hoy. Sono collegate. Se tu non vai avanti risanando i dolori di oggi, difficilmente avrai la speranza di domani. La esperanza que nace del Evangelio, en efecto, no consiste en esperar pasivamente que en el futuro las cosas vayan mejor, sino en realizar hoy de manera concreta la promesa de salvación de Dios. Hoy,
cada día. La esperanza cristiana no es ciertamente el optimismo beato del que espera que las cosas cambien y mientras tanto siga viendo su propia vida, sino que es construir cada día, con gestos concretos, el reino del amor, la justicia y la fraternidad que inauguró Jesús. La speranza cristiana, per esempio, non è stata seminata dal levita e dal sacerdote che sono passati davanti a quel ferito dei ladri, no. È stata seminata da un estraneo, da un samaritano che si è fermato e ha fatto il gesto. E oggi, come se la Chiesa ci dice, fermati e semina speranza nella povertà. Avvicinati ai poveri e semina speranza. La speranza di Lui, la speranza tua e la speranza della Chiesa. A noi è chiesto questo. A nosotros se nos pide esto, que seamos en medio de las ruinas cotidianas del mundo incansables constructores de esperanza, que seamos luz mientras el sol se oscurece, que seamos testigos de compasión mientras a nuestro alrededor reina la distracción, que seamos presencia atenta en medio de la indiferencia generalizada. Testimoni di compassione. Noi non potremo mai fare del bene senza passare per la compassione. Al massimo faremo cose buone, ma che non toccano la via cristiana perché non toccano il cuore. Quello che ci fa toccare il cuore è la compassione. Ci avviciniamo, sentiamo la compassione e facciamo gesti di tenerezza, proprio lo stile di Dio, vicinanza, compassione e tenerezza. Questo che ci chiede oggi. Di recente Hace poco recordé algo que repetía un obispo cercano a los pobres, don Tonino Bello. No podemos limitarnos a esperar. Tenemos que organizar la esperanza. Si nuestra esperanza no se traduce en opciones y gestos concretos de atención, justicia, solidaridad y cuidado de la casa común, los sufrimientos de los pobres no se podrán aliviar. La economía del descarte, que los obliga a vivir en los márgenes, no se podrá cambiar y sus esperanzas no podrán volver a florecer. A nosotros especialmente, a nosotros cristianos, nos toca organizar la esperanza, traducirla en la vida concreta de cada día, en las relaciones humanas, en el compromiso social y político. Del impegno sociale e politico. A me mi fa pensare il lavoro che fanno tanti cristiani con le opere di carità cosiddette, il lavoro dell'elemosineria apostolica. Ma cosa si fa lì? Si organizza la speranza. Non si dà una moneta, no, si organizza la speranza. Questa è la dinamica che oggi ci chiede la Chiesa. Hay una imagen de la esperanza que Jesús nos ofrece hoy. Es una imagen sencilla e indicativa al mismo tiempo. Se trata de las hojas de la higuera, que brotan sin hacer ruido, señalando que el verano se acerca. Estas hojas aparecen, subraya Jesús, cuando las ramas se ponen tiernas. Hermanos, hermanas, esta es la palabra que hace surgir la esperanza en el mundo y que alivia el dolor de los pobres, la ternura. Nos toca a nosotros superar la cerrazón, la rigidez interior, la tentación de ocuparnos solo de nuestros problemas, para enternecernos frente a los dramas del mundo, para compadecer el dolor. Questo è far germogliare in questa rigidità la speranza. Sta a noi anche superare la tentazione di occuparci solo dei nostri problemi per intenerci dinanzi al dramma del mondo, per compatire il dolore.
Como las tiernas hojas del árbol, estamos llamados a absorber la contaminación que nos rodea y a transformarla en bien. No sirve hablar de los problemas, polemizar, escandalizarnos. Esto lo saben hacer todos. Es necesario imitar a las hojas que, sin llamar la atención, cada día transforman el aire contaminado en aire puro. Jesús quiere que seamos transformadores de bien, personas que, inmersas en el aire cargado que respiran todos, respondan al mal con el bien. Personas que actúan, que parten el pan con los hambrientos, que trabajan por la justicia, que levantan a los pobres y les restituyen su dignidad. Come ha fatto quel samaritano. Es hermosa, es evangélica, es joven, una iglesia que sale de sí misma y como Jesús anuncia la buena noticia a los pobres. Mi fermo su quell'aggettivo, l'ultimo, è giovane una chiesa così. La gioventù de seminare speranza. Esta es una iglesia profética. Es una iglesia profética que con su presencia dice a los desalentados y a los descartados del mundo: ánimo, el Señor está cerca. También para ti hay un verano que brota en el corazón del invierno. También de tu dolor puede resurgir la esperanza. Llevemos esta mirada de esperanza al mundo. Llevémosla con ternura a los pobres, sin juzgarlos. Porque allí, junto a ellos, está Jesús, porque allí en ellos está Jesús que nos espera. Porque lì in loro c'è Gesù che ci attende. Con su homilía, el Santo Padre nos ha ayudado, a partir del Evangelio, a leer la historia, nuestra historia actual, considerándola desde dos aspectos: el dolor de hoy y la esperanza del mañana. Nos ha invitado a contemplar la historia no solo con nuestros ojos ni con nuestro corazón, sino con los de Cristo. Y desde aquí nos ha ofrecido unas claves para preguntarnos qué es lo que se nos pide a los cristianos de hoy ante el dolor, pero desde la esperanza. La respuesta de la comunidad cristiana a la palabra de Dios proclamada y explicada es la fe, nuestra fe. Por eso, en esta preciosa versión del credo cantado, la asamblea va resolviendo y cantando y aclamando a los artículos de la profesión de fe: creo, creo, creo. Como es habitual en el Santo Padre, ha tenido alguna improvisación a lo largo de la homilía. En una de ellas nos decía que la esperanza no ha sido sembrada por aquellos sacerdotes que han pasado frente a un herido sin hacer nada, sino que siembran la esperanza
cada buen samaritano con cada uno de sus gestos. Ha hecho una referencia concreta también a tantas acciones concretas de organizaciones eclesiales o de cristianos que llevan la esperanza porque organizan la esperanza. Se ha referido en concreto a la limosnería apostólica, a la que hacíamos mención al comienzo de nuestra celebración. Queridos hermanos, elevemos confiados nuestra oración a Dios Padre Providente, que enriquece nuestras vidas con su amor. Dominum de Precemur, roguemos al Señor. Concede, oh Padre, al Papa Francisco y a todos los obispos la misma franqueza evangélica del apóstol Pedro, al enseñar a quien no te conoce y al amonestar a los pecadores. Te rogamos, audinos. Te rogamos, Oh Padre, escúchanos. Ayuda a los gobernantes y a los legisladores a encontrar los recursos y medios adecuados para socorrer a los pobres, saciar a los hambrientos, dar de beber a los sedientos y vestir a los que están desnudos. Dominum de Precemur. Pon en los labios de los sacerdotes tu palabra, oh Padre, y sosténlos para consolar a los afligidos y aconsejar a los que vacilan. Dominum de Precemur. Sostén con tu gracia a todos los bautizados, oh Padre, y hazles capaces de perdonar las ofensas, soportar con paciencia a las personas molestas y de servir a los enfermos, a los peregrinos y a los encarcelados. Dominum de Precemur.
Consuela con la esperanza de la vida eterna, oh Padre, a las personas que sufren por la muerte de sus seres queridos y acogen el paraíso a nuestros difuntos en la esperanza de la resurrección de los cuerpos. Escucha, oh Padre, nuestra oración. Ven en auxilio de nuestra pobreza y cólmanos de tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Con la preparación de los dones comienza la liturgia eucarística. Aunque los fieles ya no traigan el pan y el vino de sus casas, como se hacía antiguamente, sin embargo el rito de presentarlos conserva su fuerza y su significado espiritual. Desde el comienzo de la vida de la Iglesia, los fieles presentaban en este momento también el dinero y los dones para los pobres, traídos por los fieles o recolectados en el aula eucarística. Sí, esto se hace realidad también en España, la Iglesia en España, que se está volcando, como no puede ser de otra manera, desde las parroquias y las diócesis con los colectivos más vulnerables. En este sentido, la labor de Cáritas es impagable en nuestro país. La última memoria de actividades de la Iglesia, por ejemplo, es muy claro y lo refleja, porque atendió a más de 4 millones de personas en alguno de los casi 10.000 centros sociosanitarios con los que dispone la Iglesia. Eso fue con los datos del año 2019. Más de 337 millones de euros invertidos desde Cáritas a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Más de 140.000 inmigrantes, por ejemplo, ayudados gracias a los centros de atención. Son solo algunos datos que demuestra la labor impagable, como decimos, de la Iglesia y de sus entidades como Cáritas en nuestra sociedad. En su homilía, el Santo Padre nos ha recordado que, como las tiernas hojas del árbol, nosotros estamos llamados a absorber la contaminación que nos rodea y a transformarla en bien. No sirve, decía, hablar de los problemas, polemizar, escandalizarnos, sino que hay que saber imitar a las hojas, que sin llamar la atención cada día transforman el aire contaminado en aire puro. Esta sabiduría brota también de la espiritualidad eucarística. Este pan y este vino que ponemos ahora sobre el altar lo acompañamos también de todo aquello que nos contamina, de todo aquello que causa sufrimiento y pobreza. Y del mismo modo que invocamos al Espíritu Santo para que descienda sobre la ofrenda y la convierta en el cuerpo y en la sangre de Cristo, pedimos también que cada uno de nosotros sepamos imitar a las hojas, que sin llamar la atención, cada día transforman el aire contaminado en aire puro. Jesús, nos decía Francisco, quiere que seamos transformadores de bien, personas que inmersas en el aire cargado que respiran todos, respondamos al mal con el bien. La gran lección de Jesús en la cruz que nos enseña cada vez que celebramos la Eucaristía.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. L'offerta che ti ci presentiamo, Signore, ci ottenga la Concédenos, grazia di Señor, que estos dones servirte ofrecidos ante la mirada de tu majestad nos consigan la gracia de servirte y nos obtengan el fruto de una eternidad dichosa. Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo entero y estableciste el continuo retorno de las estaciones, y al hombre, formado a tu imagen y semejanza, sometiste las maravillas del mundo, para que en tu nombre dominara la creación, y al contemplar tus grandezas, en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Prefacio que acabamos de escuchar, seguido ahora del canto santo, comienza en cada celebración eucarística la plegaria eucarística, que es el centro y la cumbre de toda la celebración. Acertadísima la lección del prefacio que el Papa ha pronunciado, en el que se aclama a Dios por las maravillas de la creación. El hombre ha recibido del encargo de Dios de someter las maravillas del mundo para que domine la creación en el nombre del Señor. En la sensibilidad del Santo Padre aparece muchas veces la necesidad de custodiar, cuidar y respetar la creación que Dios nos ha dado. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección en la espera de tu venida. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que el Espíritu Santo nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu siervo nuestro Papa Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. El Señor nos ha dado su Espíritu. Con la confianza y la libertad de los hijos, decimos juntos: Quien se alimenta del pan de Cristo no puede permanecer indiferente ante quienes también en nuestros días carecen del pan de cada día. La Iglesia no solo reza, danos hoy nuestro pan de cada día, sino que siguiendo el ejemplo de su Señor, se compromete de todos los modos posibles a multiplicar los 5 panes y los 2 peces con las innumerables iniciativas de promoción humana y de comunión, para que a nadie le falte lo necesario para vivir.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Mientras el Papa parte la hostia consagrada, el coro canta Agnello di Dio, Cordero de Dios. La participación en la Eucaristía y la caridad están tan unidas que la comunidad primitiva asociaba la fracción del pan, este momento de la misa, a la puesta en común. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que la Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres. El Papa nos lo ha pedido también en la homilía. Jesús quiere que seamos personas que actúan, que parten el pan con los hambrientos, que trabajan por la justicia, que levantan a los pobres y les restituyen su dignidad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Y ved qué bueno es el Señor. Dichoso quien se acoge a Él. La Capilla Sistina, dirigida por Monseñor Marcos Pavan, canta el Salmo 33. Un salmo que la venerable y antigua liturgia hispano-mozárabe ha cantado y canta habitualmente en este momento en que los cristianos nos acercamos a recibir el cuerpo y la sangre del Señor. La Eucaristía es una comunión que implica la comunión de bienes. El pan no es solo para ser comido, sino, como nos ha recordado Francisco en la homilía, también para ser compartido, y especialmente con los más pobres. San Juan Crisóstomo nos decía en una de sus homilías: ¿queréis de verdad honrar el cuerpo de Cristo? No consintáis que esté desnudo. No lo honréis aquí con vestidos de seda y fuera le dejéis padecer de frío y desnudez. ¿Qué le aprovecha al Señor que su mesa esté llena toda de vasos de oro si Él se consume de hambre?
Saciad primero su hambre y luego, de lo que os sobre, adornad también su mesa. Al hablar así, no es que os prohíba que también en el ornato de la iglesia se ponga empeño. A lo que exhorto es que antes que eso se procure el socorro de los pobres. Mientras adornas pues la casa, no abandones a tu hermano en la tribulación, pues él es templo más precioso que el otro. Es una jornada también propicia, ¿no?, para recordar a esos 700 millones de personas que en todo el mundo viven una situación de extrema pobreza. 1 de cada 10 personas en el mundo no tienen cubiertas sus necesidades básicas, como la salud, la educación o el acceso al agua y el saneamiento. Somos en el primer mundo unos privilegiados. La pandemia además está agudizando problemas de millones de personas y también el calentamiento global, ¿no? En los últimos días hemos podido escuchar al Santo Padre reclamar a los políticos, a los jefes de Estado y a las grandes potencias presentes en la cumbre del clima en Glasgow tomar medidas urgentes que frenen ese aumento de la temperatura global. Además, como preparación a esta Jornada Mundial de los Pobres, el Papa se reunió, recuerden, el pasado viernes en Asís, con más de 500 000 de personas sin recursos de toda Europa y refugiados de Afganistán, donde el Santo Padre, en aquella Basílica Superior de esta ciudad italiana, tuvo la oportunidad de conocer su testimonio y, por supuesto, rezar con ellos. Francisco reclamaba a los poderes públicos y económicos que dieran voz a este colectivo, porque durante demasiado tiempo sus demandas no han sido escuchadas. También hizo hincapié en la necesidad de una sincera acogida y dejar entrar a los que llaman a la puerta de nuestra casa, abrirles nuestro corazón. El Papa además criticó duramente a quien piensa que son los pobres los responsables de la pobreza. Es lo que el Papa llamó, ¿no?, la hipocresía de los que quieren enriquecer a gran escala echando la culpa a los más débiles. Francisco pidió que se abran los ojos para ver el estado de desigualdad en el que tantas y tantas familias en el mundo viven y aseguró que es hora ya de arremangarse para recuperar la dignidad de las personas creando puestos de trabajo. Además es imposible, ¿no?, pues no emocionarse con alguna de aquellas historias que escuchamos en Asís, por ejemplo, la del español Sebastián del Valle, ese hombre mallorquín al que la mala vida, ¿no?, de las drogas o la delincuencia le llevó a prisión, a alejarse de la palabra de Dios. Además fue un sacerdote de Toledo, de la localidad de Mora, quien consiguió reconducirle en ese camino, ¿no? Un testimonio que sobrecogía a todos y que el Papa Francisco pues estuvo muy atento a esa historia que nos contaba Sebastián del Valle.
Preghiamo. Oremos. Nutriti da questo Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tus hijos nos mandó realizar en memoria suya. Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Inclinaos para recibir la bendición. Asiste con bondad al tuo popolo, Muéstrate Signore. propicio con tu pueblo, Señor, y no prives de los consuelos temporales a los que han de luchar por alcanzar los eternos. Per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. La celebración de la Santa Misa ha terminado. Pero no podemos olvidar que el sacramento de la Eucaristía no se puede separar del sacramento del pobre. Como nos decía el Santo Padre en la homilía, es hermosa, es evangélica, es joven una iglesia que sale de sí misma y como Jesús anuncia la buena noticia a los pobres. Una iglesia que con su presencia dice a los desalentados y a los descartados del mundo: ánimo, el Señor está cerca, también para ti hay un verano que brota en el corazón del invierno. También de tu dolor puede resurgir la esperanza. Llevemos esta mirada de esperanza al mundo. Llevémosla con ternura a los pobres sin juzgarlos, porque allí junto a ellos está Jesús, porque allí en ellos está Jesús que nos espera. Pues con el deseo de que esta celebración que 13 les ha ofrecido nos ayude a todos a sentir la llamada a participar activamente de este movimiento evangelizador ansiado por el Papa Francisco, que en primera instancia salga al encuentro de los pobres, allá donde estén, y a descubrir que el mismo Cristo que viene a nosotros en cada Eucaristía, en su palabra y en su santísimo cuerpo, es el mismo Cristo que pide ser servido en el pobre y en el necesitado. Nos despedimos de todos ustedes, Manuel Fanjul y un servidor, José Melero. Les deseamos un feliz domingo, pero eso sí, no sin antes recordarles que a las 12 del mediodía 13 va a retransmitir la Santa Misa de este domingo en la Catedral de Córdoba.